Bien, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos a esta sesión o este programa número 65 de la Mesa Permanente de Política Educativa. Hoy tenemos el tema que le hemos llamado autonomía o autonomías, implicaciones para el proyecto de transformación de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta noche pues tenemos para comentar este tema al maestro doctorante Mario García. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido director de la Unidad 121 Puebla de la UPN, pues es un miembro muy distinguido, que pues ha destacado por escribir documentos relevantes en estos debates sobre el Congreso Nacional Universitario. Y bueno, lo tenemos aquí para pues este análisis que tenemos hoy en espera. Estamos en espera, aunque ya hay algunas pues informaciones, algunos temas que han estado saliendo. Estamos en espera de que se dé a conocer públicamente el documento que pues la Comisión Integradora del Congreso Nacional Universitario y el Consejo Académico propondrán para pues sea discutido por la Cámara de Diputados y se integre pues la reforma de la Universidad Pedagógica Nacional. También tenemos al maestro Juan Flores. Él es pues también profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional 21 en Guadalajara. Es también un colega muy valioso que ha hecho un buen debate también, igual que el maestro doctorante Mario, pues un debate muy importante en el tema de la refundación y en el tema del Congreso Nacional Universitario. Pues en virtud de ello, pues los hemos invitado. También tendremos el comentario siempre importante, valioso, de Manuel Campiña Roldán sobre los comentarios que nuestros invitados viertan. Bien, pues ahí está, este es el tema, estos son los invitados. Espero que sea un tema relevante. Le estamos dando continuidad a esta discusión sobre la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues nada más quiero mencionar que pues estamos ya cada día un poco más cerca de que se vuelva una realidad, de por lo menos conocer cuáles serían los planteamientos y sus fundamentos. Y me parece pues que pues es un momento también de celebrar o de estar, bueno, sí, de celebrar que estamos encontrando puntos ahora sí que de encuentro. Estamos buscando y encontrando que efectivamente las diferentes posturas que en un principio parecían antagónicas, ahora se están encontrando en este nuevo lenguaje que ahora llamamos autonomías. Pero le doy la palabra a nuestros invitados para que sea su voz la que haga el análisis. Bienvenido, Mario García. Pues te cedo el micrófono hasta por 20 minutos para que nos hagas tu valioso comentario y aportación sobre este importante debate. Adelante. Muchas gracias. Aprovecho la ocasión para saludar al maestro Quiles, que está ausente en esta ocasión, y un agradecimiento muy especial a mi amigo, al doctor Miguel Ángel Vértiz, por darme la oportunidad de participar nuevamente en este programa muy reconocido, que ya tiene una trayectoria muy importante. Llevamos como en el programa número 56, me parece. 65. ¿Perdón? 65. 65, estimado Mario. 65, vaya, me quedé corto. Entonces, esto habla, digamos, del compromiso y la profesionalidad de las dos personas que van dirigiendo este programa y que ha ido tocando aspectos y puntos nodales de lo que tienen que ver con las políticas educativas en México. Y ha habido pues comentarios y ha habido análisis, muchos de ellos de una gran profundidad. Y además que aquí ha ido, también tiene otra cualidad, es que se han ido invitando a personajes que están directamente involucrados en la vida educativa de México, tanto a nivel básico como ahora aquí que estamos académicos de nivel superior, ¿no? Pues estamos, por eso digo, estoy muy agradecido de estar invitado a este gran programa y quiero agradecer también la amable asistencia del público que sigue con ahínco el desarrollo de estos mismos, ¿no? Bien, sin más preámbulos, yo quisiera hablar acerca de este asunto de la autonomía y las
autonomías. Creo que es una cosa que he visto en la parte epistolar, o más bien de las publicaciones, cómo ha ido variando este discurso, ¿no? De de posiciones aparentemente antagónicas, aparentemente cerradas, para ver puntos de encuentro, como que empiezan ya a oscilar, digamos, esas posturas, y cada vez hay un poquito de contacto entre ambas, ¿no? Pero antes que hablar de la figura jurídica, creo que en este congreso se debió primero definir qué es lo que deseábamos para esta Universidad Pedagógica Nacional, en tanto que se presenta la ocasión y la oportunidad de generar un tránsito hacia una nueva condición de la universidad, ¿no? Una oportunidad que se ha venido trabajando, pujando con mucho tiempo por muchos universitarios de diferentes partes del país, y que ahora en este nuevo gobierno, bueno, que ya tiene 3 años, se abrió la opción de que la universidad pudiera presentar un proyecto de cambio, o un proyecto de cambio de la condición en que se encuentra estructuralmente y jurídicamente la universidad, ¿no? Entonces, qué universidad es la que deseamos? ¿Cuáles son, en ese sentido, tendríamos que plantearnos cuáles eran las posibilidades de lograr esta idea de lo que queremos de la universidad? Y eso implicaba abonar los contenidos de una ley orgánica. Es decir, quiere decir que antes de hablar de la figura jurídica, esa fuera la conclusión de todo un trabajo previo que implicara lo sustantivo de lo que nosotros deseamos para la universidad, y luego ver bajo qué figura jurídica debería proceder estas propuestas, estos deseos y estas posibilidades que nosotros analizáramos en que se pudiera realizar. Entonces era construir precisamente, abonar mucho de los contenidos de lo que tiene que ser la presentación de una ley orgánica, es decir, lo sustantivo. Y al mismo tiempo se requiere, creo que eso sí se ha planteado, abordarlo desde una visión diagnóstica de lo que somos y de cómo estamos, para que justamente lo que deseamos lo ajustemos en función de ello, para ver cómo lo hacemos y si es posible lograr. Entonces empezaré por esta última parte, haciendo algunos comentarios eh, respecto de este diagnóstico de cómo nos encontramos la Universidad Pedagógica Nacional. Debo decir que la Universidad Pedagógica Nacional surge de un proyecto ambicioso, gubernamental, pero a la vez debilitado a través de un decreto presidencial en 1978, que nos definió como un organismo desconcentrado, sin personalidad jurídica y sin patrimonio propio. Entonces, surgimos como una estructura, como una figura jurídica bastante limitada, con pocas posibilidades de desarrollo para un proyecto de educación superior que en ese momento estaba muy potenciado y que sigue estando potenciado, pero que estamos limitados por esas formas en que nosotros surgimos. Segundo, la intersección de un gran grupo de interés que también interviene en impulsar el proyecto de la UPN, con una perspectiva patrimonial, clientelar, política y corporativa, y me refiero concretamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso también es una condición en que nosotros nos hemos ido, en que nos originamos y nos hemos ido desenvolviendo en el tiempo. Sin embargo, cabe aclarar que las pretensiones de ese grupo
un grupo de presión, un grupo muy fuerte, que es el sindicato, se vieron parcialmente frustradas por las posiciones de los propios actores académicos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional en el país, no solo en Ajusco, sino en muchas unidades. Si bien es cierto que muchos directores, muchos delegados fueron impuestos por el sindicato, a la hora de hablar del proyecto, del proyecto educativo, del proyecto académico de la universidad, como que se fueron cerrando filas y muchos de los mismos que fueron impuestos y los que lo apoyaron, cerramos filas para no dejar avanzar más en las pretensiones que aquí enuncié por parte del sindicato, y eso ha generado al mismo tiempo como una especie de, de desilusión o de gusto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus cuadros dirigentes por la universidad y los asuntos y los problemas que se viven en la universidad en todas sus unidades, ¿no? Entonces hay como una especie de desilusión, de desencanto, al no, al no llegar a realizar todos los propósitos que se tenían planteados, patrimoniales, de políticas políticas, etcétera, de controles corporativos por parte del sindicato. Sin embargo, mm, hemos también corrido la suerte de ser como que una especie de malqueridos o no bien queridos por las élites de este sindicato. Pero también hay que decir que tampoco hay que creer con ello que el sindicato está desinteresado en mantener su presencia y los controles que aún tiene sobre la universidad. No creo que estén en la postura de así nada más perder esa presencia o esos controles que aún maneja a través de la universidad, ¿no? Aunque no son lo que ellos querían, esto representa algo en términos de su pensamiento patrimonial, de su pensamiento político corporativo. Entonces, en estas condiciones es como hemos ido surgiendo, y a raíz de la mal llamada transferencia del 92 y 94, se adhieren más problemas, más situaciones críticas para la universidad, ya que las unidades van a vivir una especie de suerte de remarcada orfandad respecto a la vida y a la estructura nacional del proyecto de la UPN. Y fuimos echados, ahora sí, como que de alguna manera fuimos echados a correr nuestra propia suerte y a lidiar con estas pretensiones de control y de manipulación de parte de los gobiernos estatales o de los SEPs que dependen de los gobiernos estatales, y de tal manera que la vida académica, la vida política, la vida institucional cada vez está más cooptada y controlada por las tenazas de los gobiernos estatales en las entidades federativas. También todo parece indicar que la universidad, esto nos lleva a una situación todavía más crítica, a ver como que hay dos universidades pedagógicas, estas que andamos acá en la orfandad, y otra figura que parece ser la UPN real, que está sobre todo situada en la Ciudad de México, y que las unidades son importantes solo para ciertas cosas, como por ejemplo, como vertedoras de datos estadísticos a la hora de hacer la gestión del presupuesto, y del cual no llega nada a las unidades, ¿no? Entonces, pues el paisaje pues no es muy agradable, ¿no?
no es muy adecuado. Y esto nos lleva también a que pues cada quien ha ido sobreviviendo en condiciones increíbles, ¿no? Porque incluso no solo se ha intervenido en lo académico y en la decisión si se abren programas educativos en las unidades, sino que también se han apoderado del poco presupuesto que está destinado, no sé si es poco o mucho, porque no se sabe cómo es discrecional, que es mandada de la federación hacia a las entidades federativas, se supone que para las unidades UPN, y muchos de esos presupuestos han sido absorbidos casi en su totalidad, y si no es que más en su totalidad, ¿no? O solo ellos destinan una pequeña parte para las unidades. Por ejemplo, aquí en Puebla, bueno, en la unidad de Puebla, hasta donde yo me he enterado, están alrededor de unos, hasta donde yo me quedé, porque no sé en la actualidad, 270,000 pesos para cubrir todos los gastos de operación de todo un año, ¿no? Pues eso es una burla y todavía se ponen muy exigentes a la hora de pedir rendición de cuentas, ¿no? Bueno, lo cual es correcto, pero piden cuentas como si de veras pagaran, ¿no? Y eso, pues, que vemos es al contrario. Nosotros deberíamos pedirles cuentas a ellos, ¿no? Bien, y esta situación, digamos, que estoy mencionando, nos ha llevado a vivir situaciones, además, que tienen que ver con las condiciones de cada región, de cada entidad, ¿no? Las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones políticas. Algunas ocasiones la forma de sobrevivir a algunos es lograr establecer un buen nexo con el gobierno en turno, en otras pues organizarte y resistir. O sea, no sabemos cómo resistimos, pero hemos resistido tremendamente, somos como los cucarachos, ¿no? Muy resistentes. De tal manera que aquí estamos, y estamos firmes, ¿no? Y estamos siempre en la lógica del proyecto académico y de educativo de la Universidad Pedagógica Nacional. Con tantos años encima de vivir así, aún estamos firmes en esa perspectiva. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso nos lleva a pensar que, que las condiciones pues, no son muy favorables, ¿no? ¿Qué deseamos? Hoy tenemos muchas posibilidades de transitar a una mejor condición. Sí, todo va a depender de la inteligencia y la sagacidad y la responsabilidad de cómo lo planteemos. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho una cita de Max Weber, eh, donde nos habla acerca de la ética de responsabilidad versus la ética, digamos, ahí se me fue el término, más bien por lo que nosotros nos identificamos, lo que nuestras creencias, nuestros ideales, que nos plantea otra ética, ¿no? Y la ética de responsabilidad implica tomar decisiones responsables en función de qué es lo que deseamos, qué es lo posible y cómo lo podemos lograr, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones en que vivimos y qué acciones hay que hacer de manera precisa para lograr lo que nos planteamos y qué de todo eso es posible. Recuerdo que en el tiempo en que fue electo por segunda ocasión, bueno, en que participó en las elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas en el 94, me parece, parecía que todo estaba dado para que Cárdenas llegara a la presidencia, que es cuando el asesinato de Colosio, este, y bueno, había un levantamiento en el sureste, en fin, había una efervescencia tremenda política, y en el
en el grupo que apoyaba a Cárdenas, pues había una convicción de que se iba a ganar, ¿no? Sin embargo, con todo eso que pasó, que todos, bueno, que nosotros sí conocemos, tal vez los más jóvenes no lo recuerden o no lo sepan, bueno, hubo el asesinato del candidato del PRI, estaba el levantamiento zapatista, hubo el asesinato del secretario del PRI, el Partido Acción Nacional, pues era otra opción, y de tal forma que se pensaba que se iba a ganar. Sin embargo, los resultados, cuando ungen a la muerte de Colosio, sube Zedillo, y resulta que Zedillo ganó casi sin necesidad de acudir al fraude electoral. Tal vez por un manejo de la psicología de masas como el miedo, pero evidentemente ganó. No hay muchos datos que nos indiquen que hubo fraudes como los que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? De tal manera que resultó irrefutable el triunfo de Ernesto Zedillo, que además era un candidato sin chispa, ¿no? Una cosa interesante. Pero por ahí en Coyoacán, que eran muchos de los lugares ahí muy cardenistas, aparecieron pintos donde decían, pinche pueblo, como que la culpa de que se perdiera fuera del pueblo. Y en todo caso, la culpa fue de los actores políticos, que no supieron hacer una lectura adecuada del momento, ¿no? Y en todo caso, la irresponsabilidad política fue de ellos, por no medir ni pensar calcular, hacer el cálculo de las estrategias y la táctica que tenían que haber seguido para ganar las elecciones. Entonces, es lo mismo aquí. En este planteamiento de la ética de responsabilidad deberían es eso, ¿no? Y es lo mismo que tenemos que asumir, que se debe asumir en este proceso de cambio, en este proceso de transformación que nos estamos planteando aquí en la Universidad Pedagógica. Debo decir que independientemente de todo esto que estoy mencionando, yo creo que las expectativas de cambio muestran vientos muy favorables para la vida universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque aún así que nos quedáramos con la figura jurídica desconcentrada, si nosotros le damos un contenido democrático, donde elijamos nuestras autoridades, etcétera, ya con eso y con lograr que tengamos una figura y una estructura de vida nacional, de carácter nacional, que rompamos con ese acuerdo del 94, pues yo creo que ya con eso ganamos tremendamente. Pero también reconocemos que quedarnos ahí, pues sería también en esta ocasión, en esta oportunidad, una opción bastante limitada, ¿no? Sería como autolimitarnos nosotros mismos, ¿no? Y yo pienso que tendríamos que optar por las otras opciones, por las otras dos vías que se están presentando. Y lo que decíamos es, yo creo que tenemos varias cosas que podemos ir planteando. Primero, es enfatizar y establecer, de una vez por todas, el carácter nacional de la universidad. Es que esta es una demanda que ya está planteada en diferentes momentos en el mismo Congreso por los que han participado. Es más o menos una coincidencia de las voces que se han expresado, es recuperar el carácter nacional de la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, ni siquiera no podemos decir recuperar, enfatizar, crearlo, establecerlo, ¿no? Eh, en el que hay que atender reconociendo la diversidad, o sea, eso nos habla de una complejidad, de cómo lograr establecer ese carácter nacional, implica reconocer la diversidad de experiencias de lo que conformamos la Universidad Pedagógica Nacional, de todos los que estamos en las unidades. Romper con una visión ajustocéntrica, con un proyecto donde las unidades
existan, pero también cuenten a la hora de tomar decisiones. Implica también lo que decíamos, es un proyecto de universidad que sea respetuoso, que sea tolerante e incluyente y equitativo en la diversidad. Y planteamos también ya de manera más o menos consensada la existencia de un Consejo Nacional Universitario como una estructura orgánica de gobierno que sea democrática, representativa, plural, incluyente. Por aquí, bueno, ahí sí creo que hay consenso sobre la existencia de un Consejo Nacional Universitario. Sin embargo, me parece que han surgido versiones que implican un debate importante sobre qué entendemos por democracia, ¿no? Algunos están pensando en una democracia muy extendida, plebiscitaria, como si fuéramos un congreso nacional permanente, como una instancia de máximo órgano de gobierno, lo cual me parece que puede ser pues puede ser bastante engañoso, ¿no? Porque nos puede llevar a situaciones, digamos, que ponen en peligro a la propia democracia, porque la vuelven una democracia clientelar, en donde va a terminar vulgarizándose el mismo debate universitario y va a dar lugar a la presencia de la demagogia y el chantaje político. Y lo más terrible es, nos va a llevar a una democracia centralista al espacio del centro del país, es decir, la Ciudad de México. No me imagino en qué momento o cómo serían esas asambleas, si es una asamblea nacional o sería por regiones o sería por, aún así, o sea, me parece que el momento de las asambleas y de los congresos o estas son democracias participativas amplias, son las que se requieren en los momentos como el que estamos viviendo hoy, que es justamente eh, un momento fundacional, que tendrán que seguir apareciendo, por supuesto, pero no puede estar en la vida regular de la institución. Entonces, definitivamente yo no conozco otra forma de plantearnos una forma democrática más que a través de una estructura orgánica representativa y que sea representativa. Bueno, de eso voy a hablar más al rato. Acompañado de estructuras, bueno, de base, además, en este planteamiento no es quedar solo con el Consejo Nacional Universitario, sino recuperar, como incorporar como parte de esta vida orgánica, política, las estructuras de bases en las regiones, en los estados y las unidades. Esto nos lleva a una combinación de dos perspectivas, la perspectiva de la toma de decisiones bottom-up y la perspectiva de las decisiones top-down, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y permanentemente. O sea, un proceso de consulta y eso nos lleva a una horizontalidad también, pero no en una asamblea, porque eso no sería funcional en la vida regular de la universidad. Cada unidad tiene que tener también una estructura de vida democrática, tiene que tener una estructura de vida representativa, plural, y esas decisiones tienen que fluir hasta la toma de decisiones a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado pensando y planteando como lo deseable, y las posibilidades las vemos en esa perspectiva, en ese planteamiento. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me queda tiempo todavía? Sí, unos 2 minutos, mi estimado. Okay. Bueno, eh,
Finalmente, hablar de las autonomías. Creo que el asunto del Consejo Nacional Universitario no debió poner el acento en la figura jurídica, si se quiere ser autónomo o no se quiere ser. Eso puede parecer una trampa y puede llevarnos a un callejón sin salida a la hora de las decisiones, no solo de lo que nosotros deseamos, sino de los que van a decidir, que es el Estado, ¿no? Eh, y se debió preguntar en esa ética de responsabilidad si existen las condiciones políticas, normativas, presupuestales, intelectuales, metodológicas, culturales, para avanzar a la autonomía por ley o, y no, en ese sentido, no morir en el intento, o bien buscar otras estrategias. Yo me inclino por esto último. Eh, con esto no debo aclarar que no somos anti-autonomía. Nosotros también deseamos la autonomía y vemos como tipo ideal la autonomía es la mejor opción, que ofrece más capacidades de desarrollo, de movimiento, en muchos aspectos en lo interno, en sus diferentes ámbitos sustantivos y sociales para la vida de la universidad. Presenta esa perspectiva de mejor opción. Pero, hay un pero, no podemos darnos el lujo de caer en ilusiones o planteamientos idílicos que nos llevarían a, más que a resolver problemas, nos llevarían a crearnos más problemas. Por un lado, pienso, por ejemplo, nosotros no creemos que la autonomía, no podemos pensar que la autonomía en automático viene a ser la panacea que va a resolver todos los problemas de la universidad, de democracia, de desarrollo académico, de desarrollo educativo, de ser mejores universitarios, etcétera. No es en automático. También hay circunstancias, ¿no? Coyunturales que nos van a llevar a situaciones difíciles. Por ejemplo, si nos dieran la autonomía, por ejemplo, el asunto presupuestal implicaría que nosotros pasáramos a pertenecer a la opción del apartado A a nivel laboral. Y eso nos llevaría a que fuéramos autónomos, pero con un presupuesto terriblemente reducido, que colocara a las autoridades de la universidad, porque ahora se tienen que resolver los asuntos laborales en el marco de la propia universidad, a convertirse en incapaces para dar cumplimiento a las demandas de los trabajadores por falta de recursos. Eso sería un peligro terrible, ¿no? Que tendríamos que asimilarlo y que tendríamos que pensarlo y valorarlo en un momento dado, ¿no? O sea, la autonomía sí nos ofrece muchas cosas muy interesantes, las mejores condiciones para el desarrollo de la universidad, pero tiene sus problemas, tiene sus problemas. Como comentábamos fuera del aire, ¿de qué nos serviría ser autónomos si tenemos una estructura vertical centralista, ¿no? De gobierno, si la responsabilidad de las decisiones siguieran estando en manos del rector o la rectora, ¿no? O de una camarilla como es ahorita actualmente el Consejo Académico, que solamente hay un representante para todo el resto del país, un representante docente, y la mayoría son de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un organismo a modo para el centro.
¿no? Pues eso es lo que queremos romper, justamente, ¿no? En fin, por otro lado, también no podemos caer en situaciones ilusorias. O sea, sí, sí estamos a favor de la autonomía, por supuesto, la deseamos, pero hay un asunto terrible que nos supera y que tenemos que valorar, y no podemos empecinarnos en la opción autonómica cuando hay ese obstáculo real, y ese obstáculo está en la propia Ley General de Educación Superior, que tiene ahora rango constitucional, donde la universidad pedagógica es ubicada en el subsistema de formación de docentes, en donde están también las normales y los centros de maestros, entre otras, ¿no? Y que esto implica que nosotros estamos como formadores de docentes sujetos a la rectoría de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Normativamente así está la ley. Y entonces, ¿cómo, cómo nos pueden dar la figura de autonomía? Pues teníamos que valorarlo, sí lo queríamos, pero tenemos ese asunto. Se nos escapó en su momento, porque al menos aquí en el estado de Puebla hubo una consulta para ver en dónde, o sea, que nos ubicaban ya en ese subsistema. Y yo recuerdo que en la universidad yo dije, hey, no podemos permitir que nos quedemos en ese subsistema. Tenemos que pasar al subsistema de universidades, porque ya no somos eh, como únicamente formadores de docentes, ¿no? Como otras universidades tenemos todavía algo de eso, pero no somos única y exclusivamente formadores de docentes. Tenemos carreras liberales, ¿no? Eh, recibimos a egresados de bachiller, ¿no? Este, Sin embargo, fíjense que la cultura de nuestros compañeros, muchos compañeros upenianos decían, es que no tenemos que estar ahí, es lo lógico, es lo natural, siempre hemos estado ahí. No, ahí siempre nos han metido en la camisa de fuerza a estar ahí, pero no tenemos por qué estar ahí. Bueno, se dio el debate y se acordó que fuera un comisionado para decir eso, lo dijo, pero pues ni lo pelaron, ¿no? Este, en fin, no tomamos la prevención, no tomamos como con responsabilidad política, no tomamos el asunto y lo perdimos, ¿no? Lo dejamos pasar. Ahora las consecuencias son estas. Y esto es nuestra circunstancia. Y es muy difícil para un legislador decir, yo me brinco esa circunstancia. Yo la brinco, al menos que sea una decisión política de muy arriba. Haz como que no. Pues así como le dieron la autonomía al Colegio de México, el Colegio de México le dieron autonomía, pero se la dio el presidente, y esa no es la forma para ser autónomo, ¿no? O sea, la autonomía tiene que pasar por el Congreso, punto. Y aunque el presidente diga que ellos son autónomos, pues no son autónomos, ¿no? Bueno, pero al final pues era el presidente, y más en aquel entonces, ¿no? A lo mejor hoy, como es mayoría morena, el presi a lo mejor le dice, pues ustedes dejen pasar ahí a esos muchachos, ya ven que son buena onda o son muy latosos, ¿no? Pero eso también sería algo muy, muy irregular, que nosotros no podemos decir, o sea, a optar por una medida, plantearnos ser autónomos por ley en estas circunstancias, es una apuesta política, pero como una apuesta como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Donde muy probablemente nos toque la bala y no avancemos hacia nada, o que se mande el asunto a comisiones para ver si la UPN realmente hace otras cosas, que no sea solo formación docente, o qué sé yo, que se va a llevar la vida y tal vez nos quedemos en la inopia, en la nada, ¿no?
ahí está el asunto. Entonces, nosotros tendríamos que ser más inteligentes, por eso tiene que ser una decisión inteligente, sagaz, ¿no? Responsable. Tenemos que optar por una salida en donde pudiéramos presentar las dos opciones, tanto la autonómica, ¿qué tal si nos hacen caso? Por ley, o la que hemos estado planteando. Es decir, la figura jurídica de descentralización federalista, pero con todo este contenido que ya he mencionado previamente de qué queremos, cómo lo queremos, ¿no? Es decir, queremos un organismo democrático y que además tenga características autonómicas, sin que necesariamente pase a ser un organismo autónomo por ley. Sin embargo, si lo hemos logrado con esta figura tan mal hecha, tan inacabada, tenemos el CAD no concuerda con la figura jurídica de un organismo desconcentrado para poder definir las políticas autónomas para el ingreso y la permanencia la contratación y la permanencia del personal y la superación del personal. Es una figura autonómica. La CAD es una figura autonómica. Bueno, pues si lo hemos logrado así, pues creo que con una figura descentralizada damos un paso cualitativo y nos vamos aproximando a generar una cultura de, de democracia, de el carácter nacional de la universidad. Nos va aproximando a una vida cultural, social, que nos debe entender y vivir la autonomía con responsabilidad. Si logramos eso, estamos en condiciones de empezar a pujar a cambiar la ley, al menos la parte de la ley que nos afecta a nosotros. Es decir, generar un adendum para que la UPN pase a formar parte del subsistema de universidades de educación superior. Esto, esto sería la propuesta. Es decir, apostamos ahorita por las autonomías, pero desde una figura descentralizada federal, que nos vaya llevando a la vida de la autonomía desde esta perspectiva, para poder avanzar en un futuro mediano hacia la consecución de un nuevo Congreso que nos plantee un avance de la UPN hacia una autonomía por ley, pero ya con conocimiento, con claridad de qué pretendemos ser como autónomos y evitar lo que le ha pasado a muchos organismos eh, autónomos, porque hay cosas deleznables. El presidente ya lo dijo y yo lo dije antes en este Congreso. No es que lo pensara antes que el presidente, pero lo dije aquí. Bueno, me parece que ahí, De la universidad. Entonces, eso justamente es lo que hay que aprender, por dónde caminar y andar la autonomía. Bueno, pues creo que me pasé de tiempo. no te preocupes, mi estimado Mario, muchas gracias. Nada más, me parece que al final tuviste un lapso de baja de ancho de banda y creo que perdimos tu última frase, pero si nos repites tu comentario final, creo que era muy valioso, pero se nos quedó cortado. Sí me gustaría que lo repitieras para que quedara en la transmisión. Perdón, como en dónde me quedé. Cuando está, bueno, el cierre, si nos repites tu cierre porque se cortó, bueno, se interrumpió y me parece que al final ya no se logró transmitir bien tu mensaje, pero estabas diciendo que pues, bueno, no me acuerdo en qué palabra te quedaste, pero nada más repite el mensaje rápidamente y con eso nada más de manera sintética para cerrar tu participación. O sea, lo que decía es que tenemos que aprender a vivir la autonomía para plantearnos la autonomía que nosotros deseamos, ¿no? Es decir, cómo no caminar por los senderos que han andado todas estas autonomías desvirtuadas que se viven hoy.
que el presidente ahora, el mismo presidente reconoce que han caído en un control por la corrupción, por los grupos neoliberales y más que todo la corrupción terrible. Cómo se han ido enriqueciendo con el presupuesto público para hacer proyectos privados de universidades y de escuelas, ¿no? Esas son cosas que tenemos todavía que aprender para no dar lugar y crear condiciones que en algún momento una camarilla se apodere de la universidad para poder también hacer ese tipo de circunstancias al amparo de una supuesta autonomía, ¿no? Que debe servir para el desarrollo, para el proyecto tan importante y trascendentemente social y político de la UPN, y caer en una circunstancia de ese tipo desvirtuadas, ¿no? Muchas gracias, Mario. Bueno, pues me parece que tu reflexión pues va en el sentido de ser plurales en la propuesta. Es decir, efectivamente la decisión final será del Poder Legislativo. Me parece que los referentes legales y constitucionales que señalan pues serán determinantes en esa discusión que se dé, pero pues las propuestas tienen que fluir y pues tu propuesta, tu idea de presentar de forma plural las diferentes visiones, me parece que es lo que le daría justamente la dimensión de la discusión que se ha dado o reflejaría hacia el Congreso de la Unión la dimensión de la discusión que se ha dado en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que en realidad pues todas las propuestas buscamos, todos los que nos hemos preocupado en decir algo, ¿no? En escribir, en levantar la mano, en decir algo sobre la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional, pues nos convoca el interés de una transformación positiva que mejore, que haga trascender a la universidad, que justamente elimine estas posibilidades de camarillas. La función última de la universidad tiene que ser hacia el impacto de la educación que promueva la equidad, el desarrollo y bueno, pues justo creo que todos estamos en ese entendido. Los cómo son los que estamos debatiendo, ¿no? Entonces creo que sería saludable tu propuesta. Bien, bueno, pero quiero darle la palabra ahora, digamos, no monopolizar la voz y darle la palabra a nuestro invitado Juan Flores, ¿no? Profesor de la Universidad Pedagógica de la Unidad 121 en Guadalajara. Pues bienvenido, maestro, fundador de esa unidad, pues a esta discusión. Pues te damos hasta 20 minutos la palabra para que nos presentes tu reflexión. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, estimado Miguel. Y bueno, mm, voy a intentar no repetirme porque muchos de los aspectos o puntos o comentarios que yo quería hacer los ha abordado ya de manera muy extensa Mario. Quizás enfatizaré algunos de ellos y además concuerdo con eh, su intervención, digamos, con los planteamientos que hace en su intervención, que de alguna manera pues los voy a señalar aquí en mis comentarios. Por lo menos uno de ellos es que desde la perspectiva de el movimiento del grupo, del trabajo político, del trabajo de organización, del trabajo de análisis y propuesta hacia una nueva universidad que ha venido realizando desde hace mucho tiempo el grupo Refundación. Pues nosotros no estamos, como parece que se sugiere y se señala, en contra de la autonomía plena. O sea, nosotros no estamos oponiéndonos a la autonomía. Lo que nos estamos oponiendo es, o no tanto oponiendo, digamos, sino la propuesta que ponemos sobre la mesa es la posibilidad de construirla, pero a partir de analizar de manera muy detenida por las condiciones en que se encuentra la universidad para poder incorporar una mayor reflexión
o la pertinencia de una reflexión que nos permita realmente, a partir del contexto, asegurar la posibilidad de la transformación, o por lo menos asegurar la inauguración de la posibilidad de la transformación de la universidad, que nos lleve en otros momentos a ese tipo de aspiración. Voy a retomar, digamos, algunas de las cosas que señaló muy bien Mario, pero que me parece que es muy importante dar la referencia. Quizás ustedes ya la conozcan, porque ya hayan leído la ley, pero sí me gustaría precisar, precisamente para que quede muy claro uno de los aspectos que planteó Mario, y que nosotros hemos venido discutiendo precisamente en Refundación, analizando, y que se constituye en un referente importante para poder delinear, para poder ubicar y precisar la viabilidad de nuestra propuesta. Efectivamente, la ley establece 3 subsistemas, ¿sí? El subsistema universitario, el subsistema tecnológico, y el tercer subsistema que señala es el de escuelas normales e instituciones de formación docente. Y solamente voy a referirme a 2 líneas del último, a las 2 líneas finales del artículo 31 de la Ley General de Educación Superior. Dice, el subsistema de escuelas normales e instituciones de formación docente está integrado por las escuelas normales públicas y particulares del país, las universidades pedagógicas, las normales rurales y los otros centros de actualización del magisterio. Esta ubicación que señala la ley no es cualquier cosa, es un elemento que tenemos que considerar de manera muy seria y muy responsable, ¿sí? Para nosotros poder promover una opción posible, una opción viable. No para promover a toda costa una opción que se puede antojar como irreductible, una acción que nos lleve a la apuesta del todo o nada. Y como bien lo dice Mario, a una acción, me parece, muy idealizada o quizás sobre ideologizada. En el artículo 32, esto habría que considerarlo también porque es fundamental, me parece a mí, y nos parece a algunos de nosotros. Dice, entonces, la Rectoría de la Educación Normal y de Formación Docente, fíjense, corresponde a la Secretaría, la cual elaborará las políticas respectivas en coordinación con las autoridades educativas en las entidades federativas y tomando en cuenta las particularidades regionales. Quizás sea poco decir, pero no lo es cuando se asume la Secretaría como la rectora, ¿sí?, de estas instituciones. Y aquí pues podemos discutir qué interpreta cada quien de lo que implica esa rectoría, cuáles son los alcances de esta rectoría, cuáles son las limitaciones que nos impone esa rectoría, cuáles son las posibilidades de movernos de la mejor manera posible, de la manera más pertinente posible en este contexto, ¿sí? Y entonces, y el 33 cierra, y con esto cierro esta cita de la ley. El Estado es el responsable del fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, escuelas normales, universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio. Y entre otras cosas dice, de desarrollar sus programas curriculares de investigación y de extensión. Y dice muy claro, el Estado. No dice, estas instituciones del subsistema son responsables, ¿sí?, del desarrollo de sus programas, de la investigación, de la extensión. ¿Por qué ponen esto ahí? Pues había que pensarlo y discutirlo con toda seriedad. ¿Por qué se incluyen estas cuestiones en la ley? ¿O desde dónde están pensando la operación
y los alcances y los límites de estas instituciones el Estado, y quienes decidieron incorporar esto en el artículo 33. Y desde luego asumen junto a esto otros compromisos de promover la asignación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables del presupuesto, fomentar que en las escuelas normales y las instituciones de educación docente realicen procesos de planeación participativa, fomentar la creación de colectivos académicos, promover la libertad académica, impulsar la creación y el fortalecimiento de programas de posgrado. Sí, sí, asumen este tipo de cuestiones, pero anteriormente, me parece a mí, están definidos los alcances en el 31, en el 32. Y considerar estos aspectos de la legislación actual, vigente, calientita, pues es enormemente, asumirlos con toda responsabilidad, es enormemente responsable, no podemos dejarlos fuera. En términos de darle paso, ¿sí?, a un deber ser sobreidealizado que nos, de alguna manera, nos haga perder la perspectiva de la posibilidad de acudir o aprovechar este momento que nos permita la transformación de la universidad. Y es obligado, con todo lo que se cuestione, incorporar términos o conceptos como la viabilidad de una propuesta orgánica de la universidad. Pensar en una etapa previa, es decir, en una categoría previa o en una definición jurídica que nos permita incluso la posibilidad de edificar las condiciones a través de un proceso de construcción y de construcción, ¿sí?, de nuestra universidad, en términos de meternos en procesos de reflexión que nos vayan dando elementos a partir de la experiencia y a partir de la recuperación crítica de cómo estamos viviendo el proceso universitario, ¿sí?, encontrarnos, ¿sí?, en un mejor momento que nos permita así hacer real esa aspiración de la autonomía plena. Pero consideramos que ahora esa posibilidad está, digamos, fuertemente vinculada a lo que está estipulado en la nueva ley y a la manera de cómo las autoridades vayan a procesar su relación con las instituciones formadoras de docentes y con la UPN. Nosotros creemos que este proyecto viable de la descentralización, de la necesaria, nos permite una necesaria y urgente transformación de la universidad, ¿sí?, que lejos de cancelar las posibilidades de una autonomía suficiente, de una autonomía necesaria, ¿sí?, fortalece esa aspiración. Nosotros, como ya lo dije, no partimos de una posición irreductible que desde nuestro punto de vista complejiza, aletarga el proceso de transformación institucional y que además lo pone en riesgo, aunque se nos acuse de que nosotros estamos dentro del relato del miedo. Efectivamente, sí tenemos el temor a que teniendo las posibilidades de construir una posibilidad de transformación de la universidad, la echemos por la borda. Nosotros partimos de las autonomías, ¿sí?, de las autonomías posibles, de las autonomías necesarias. No estamos evadiendo ni estamos oponiéndoles, ¿sí?, a que la universidad incorpore en su ley orgánica y en su actividad institucional autonomías posibles.
lo que nosotros, ¿sí?, tenemos que dejar muy claro son las prácticas y los alcances de esas autonomías y los procesos que nos van a permitir obtenerlas y las condiciones y posibilidades para obtenerlas. También nosotros debemos decir que la lucha por la transformación de la universidad, a mí me parece, surge desde el proceso mismo de la transferencia, mal llamada descentralización, de las unidades a la administración de los gobiernos de los estados. Me parece que las condiciones que prevalecieron en las unidades, no voy a extenderme mucho en ello, generaron una opinión prácticamente generalizada de la comunidad educativa de las unidades en el país, de los estados del país, de poner los ojos en la necesaria transformación de la universidad. Desde ahí me parece que empezaron a surgir la discusión, la necesidad a promover las ideas de que más temprano que tarde nosotros teníamos que buscar la transformación de las condiciones de la universidad y recuperar nuestro carácter nacional. Otro asunto, pues, el asunto que nosotros ponemos sobre la mesa, ¿sí?, es el asunto de las autonomías posibles. Y lo planteamos en nuestra propuesta de ley orgánica, que tiene que ver con la autonomía de gestión, con la autonomía financiera, con la autonomía técnica, con la autonomía académica. Lo que nosotros no ponemos como límite para que estas autonomías puedan ejercerse en la mayor amplitud o plenitud posibles, no ponemos como condición la declaración de la universidad como una universidad autónoma por ley. Nosotros sí creemos que podemos operar con esas autonomías, aunque aparentemente puedan ser consideradas como autonomías relativas, pero de nuestro punto de vista necesarios para una urgente transformación o refundación de nuestra universidad. Nosotros, ya también lo ha mencionado Mario, no creemos, ¿sí?, en que el solo hecho de que la universidad obtenga la categoría de una universidad autónoma por ley, ¿sí?, automáticamente se vaya a convertir la universidad en una universidad democrática, tal como parece que lo promueven, ¿sí?, los que han venido difundiendo la idea como posibilidad única para mejorar y transformar a la universidad, como posibilidad única la autonomía plena, la autonomía por ley. Nosotros creemos que no es la única opción, no es la única posibilidad, y que incluso pues esto no garantiza efectivamente, ¿sí?, que la universidad pueda ser una universidad democrática o que tenga los alcances que se presume que pueden tener de facto en automático la universidad. Cuando precisamente no nos permitimos discutir democráticamente, ¿sí?, esas posibilidades. Y en esa perspectiva, pues tenemos que revisar el sentido de la autonomía o los sentidos de la autonomía para poder, junto a las condiciones del contexto o a los elementos que nos impone el contexto y que tenemos que considerar, la posibilidad de instaurar, ¿sí?, condiciones de autonomía que permitan el avance, el desarrollo y la transformación de la universidad. Y esa tenemos que construirla.
y tenemos que discutir desde dónde la vamos a construir. De donde menos debemos partir para la construcción de la autonomía es desde pretender imponerla de manera irreductible. Y aquí quisiera entrar al asunto del CNU, del Congreso Nacional Universitario. En el Congreso Nacional Universitario se presentaron un conjunto de irregularidades muy importantes y fundamentales para construir un proyecto de universidad, escuchando a partir de abrir condiciones reales para la participación de la gran mayoría de la comunidad universitaria. Si ustedes recuerdan, uno de los problemas iniciales que tuvo este Congreso es que no se dio a conocer un documento integral, es decir, una convocatoria previa, completa, que nos indicara con toda claridad los elementos centrales del proceso de la discusión. No la hubo, nunca se publicó. El proceso que decidieron asumir fue el ir sacando fragmentos del Congreso en la medida y en los tiempos que ellos consideraron, y me refiero al Consejo Académico, como a modo para poder operar una etapa y después otra etapa y el contenido de esas etapas. Fue en cierto sentido un congreso a ciegas. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar después y esperábamos tener algún comunicado del Consejo que nos dijera, ¿y ahora qué sigue? Sí. Otro elemento también que fue cuestionado porque el grupo Refundación hizo llegar al Consejo Académico por lo menos unos 3 o 4 documentos donde les planteábamos las irregularidades del Congreso, la necesidad de que se publicaran los elementos totales del Congreso, la necesidad que las cosas se hicieran buscando una mayor participación, la necesidad de que se transparentaran los procesos, porque el Congreso era un Congreso que había venido cada vez más desmotivando la participación, ¿sí?, de los compañeros y compañeras de todo el país. Y en ese sentido, habría que cuestionarnos si el Congreso verdaderamente fue un Congreso representativo, o si el Congreso previamente tenía ya un plan y una estrategia predeterminada para imponer algo o para imponer un acuerdo que solamente los consejeros académicos vieron como resultado del Congreso. Me refiero precisamente a que nosotros estamos convencidos de que los resultados que medianamente se han dado a conocer del Congreso en el sentido de la avasallante mayoría que se expresa en favor de la autonomía plena o por ley, pues son totalmente falsos. Son totalmente una farsa. Y sobre todo a partir de que los árbitros tomaron partido, porque hay muchas evidencias y que nosotros mostramos en su momento de que el Consejo se pronunciaba, o por lo menos el vocero del Consejo se puso todo el tiempo la camiseta de la autonomía plena y se dedicó a difundir las bondades de la autonomía plena y se dedicaron a denostar, a excluir, a cancelar la posibilidad de la propuesta del grupo de refundación.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer en una propuesta que pone el énfasis en la democracia, digamos, como su mayor valor, la democracia universitaria, eh, pero que la impone a través de un Congreso manipulado, ¿sí?, que tiene el tufo de haber tenido ya previamente una propuesta decidida? Y que en esa perspectiva, lejos de construir una propuesta a partir de los distintos referentes, de las distintas propuestas, incluyendo la propuesta del Grupo Refundación, incluyendo abiertamente en esa discusión y libremente en esa discusión la propuesta del Grupo Refundación de ir por la descentralización con autonomías relativas. O sea, no vieron en la propuesta de refundación, no la asumieron como un elemento más que pudiera promover y enriquecer la discusión y la construcción de una propuesta. Vieron la propuesta de refundación como una propuesta enemiga, como una propuesta oprobiosa, como una propuesta que quizás amenazaba sus afanes de hegemonía que siempre han tenido desde la posición irreductible. Y a partir de ahí se dedicaron a excluir y a buscar elementos para denostar, para descalificar la propuesta y al grupo que hacía esta propuesta. No podemos nosotros de ninguna manera justificar acciones como esas y decir que el proceso, que es el proceso en el que se desarrolló este Congreso, fue un proceso como se pregona, representativo, plural, mayoritario, donde estuvieron todas las voces, donde la comunidad se volcó en la discusión, cuando sabemos en absoluto que no fue así. Que den los datos de cuántas personas participaron en las regionales, que den los datos de cuántos compañeros y compañeras participaron en los nacionales, que den los datos de cuántos compañeros y compañeras participaron en la acción de las comisiones organizadoras, que den los datos de cuántos compañeros y compañeras finalmente se quedaron hasta el final del proceso como parte de las comisiones organizadoras. ¿Cuántas comisiones sobrevivieron? ¿Quiénes y cómo tomaron las decisiones? Y otro elemento muy importante es cómo es posible que la interlocución con los organizadores del Congreso se haya dado solo a través de una sola persona y a través de un chat, en donde no se informaban ni se transparentaban los aspectos centrales del Congreso, perdón. Esos elementos es importante que nosotros los consideremos para poder nosotros a justificar y darle credibilidad, ¿sí?, a los elementos, pudiéramos decir, sustantivos de una propuesta. Nosotros no consideramos de ninguna manera, con todo y lo que diga y presente el Congreso, que esta propuesta es una propuesta representativa. Es una propuesta impuesta. Es una propuesta desde una práctica hegemónica inadmisible y que se justifica incluso desde antecedentes previos, ¿sí?, de una consulta nacional autonómica irreductible, que en absoluto representó las voces de la comunidad universitaria nacional de la Universidad Pedagógica. Porque conocemos ese proceso, sabemos cómo se dio y sabemos de sus resultados. Con eso no quiero descalificar, yo digo que es un intento y fue un intento válido de buscar la posibilidad de llevar a nuestra universidad a otras condiciones de vida, a otras condiciones de operación, a una necesaria transformación. Y qué bueno que se dio.
como también nuestro movimiento de refundación es un movimiento válido desde las unidades, el otro fue desde Ajusco, desde las unidades, para una necesaria transformación y refundación de la universidad que pusiera en el centro la recuperación del carácter nacional de la universidad, que pusiera en el centro otros niveles de autonomía, que pusiera en el centro otras libertades, que pusiera en el centro otros criterios para elección de los órganos de gobierno unipersonales y colectivos, que pusiera en el centro otros elementos para vivir la vida académica, la vida institucional. No tuvo otras pretensiones. Sin embargo, esta acción de un poco más de 5 años del grupo de fundación fue permanentemente descalificada. No hubo un comentario en el sentido de decir, reconocemos mínimamente el esfuerzo de los compañeros de las unidades por ir encontrándole una posibilidad de transformación de nuestra universidad. Siempre la agredieron y nos calificaron de neocharros, nos calificaron de autoritarios, de que era puro directivo, que estaba imponiendo todo. Cuando fueron testigos y fueron invitados y estuvieron participando en este proceso de refundación de la universidad. En ese contexto, pues habría que valorar, nos parece a nosotros, desde otra óptica, de otra perspectiva, lo que puede pasar adelante. Nosotros seguimos planteando, ¿sí?, las autonomías posibles desde la perspectiva de que la universidad deje atrás su categoría de un organismo desconcentrado y pase a ser un organismo público descentralizado que le dé un nuevo rostro, una nueva vida, unas nuevas condiciones de operación, una mayor democracia, mayores libertades y una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo educativo de la institución. Yo dejaría en esta primera parte hasta ahí. Muchas gracias, mi estimado Juan Flores. Pues bien, me parece que, bueno, hay una confirmación de lo que de lo que establece nuestro colega Mario García, y agregas unos elementos, agregas algunas cuestiones que efectivamente pues deberían ser aclaradas, y seguramente lo serán aclaradas posteriormente por la comisión integradora y por el consejo académico cuando den a conocer el documento. Seguramente también acompañarán la metodología por la cual fueron identificando cada una de estas tendencias, qué miembros participaron, con qué participaciones se contaron, cuántas de cada tendencia, etcétera, ¿no? Seguramente todo eso lo veremos en su momento, ¿no? De otra forma, pues bueno, sería algo que pues no pienso que pueda haber desfachatez en una propuesta, en un trabajo tan serio. Y bueno, seguramente estaremos viendo estos elementos que Juan efectivamente señala que se han pedido desde hace tiempo, pero bueno, habrá alguna razón para que se la guarden al final. Yo quisiera darle en este momento la voz a nuestro colega Manuel Campiña para que haga el comentario de estas intervenciones. Adelante, Manuel Campiña, él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco, es especialista en computación y educación y es el más reciente cronista de la Universidad Pedagógica Nacional. Después hablaremos de ese tema con su reciente libro, pero por ahora tu comentario valiosísimo, mi estimado Manuel Campiña. Adelante. Buenas noches a nuestra querida audiencia, buenas noches a Miguel, buenas noches a Mario, a Juan, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Es siempre grato para nosotros, fabuloso, siempre oír esta voz fuerte, rica en experiencia de las unidades, una realidad que algunos quieren obviar, quieren negar, pero es la fuerza de la universidad. Dígase lo que se diga, es la que nos da los números y la que finalmente nos ubica en el subsistema
donde nos puso la Ley General de Educación Superior. En ese sentido, yo lo primero que quisiera plantear un poco, a ver si puedo complementar la idea de las ideas planteadas aquí por Mario y Juan, ¿de dónde salió esto de las autonomías? Una de las situaciones que causó mucha polémica, mucho ruido, fue que en el desarrollo del Congreso Nacional Universitario, que había que escoger entre 3 figuras y que esas 3 figuras ya estaban dadas. En este caso, la propuesta que se hizo de las autonomías viene de un estudio de las asesorías de expertos, donde se llegó a la conclusión de parte de estas personas con las que se tuvo contacto, de que no había una figura por sí, todo era negociable, de que dependía mucho de la voluntad política del Estado. No salió, ¿de dónde sí no salió esta propuesta de las autonomías? Dice, no, pensamos, no se puede la autonomía, pero es lo deseable, logremos lo que se pueda de estas autonomías. ¿De dónde sí no salió? No salió ni del miedo, no salió del charrismo, no salió de interés, de ambiciones personales o de grupos, de ahí no salió. Salió de una lectura del entorno educativo, de la política educativa, de los planteamientos de la 4T, de una propuesta que quiso ser como inteligente, no dogmática. Desde luego que las unidades se distinguen por su enorme resiliencia. Es algo que ha quedado de relieve en muchos foros, en muchas acciones, en muchas situaciones, y precisamente este fortalecimiento que ha tenido la universidad a nivel nacional, que la ha hecho ser la universidad más reconocida por el Magisterio Nacional, nos ha llevado, eso sí, ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con Mario, de que no podríamos transitar a la autonomía, dado que no sabemos gobernarnos todavía. Yo creo que ese no es tanto el problema, sino lo que ha citado Juan, ¿no? De las restricciones legales. Pero ahorita la universidad sin duda está integrada en el sistema, no en el subsistema, en el sistema de educación superior. Estas acciones de promoción de la universidad, a las cuales también ha contribuido el grupo de refundación, la ha llevado a lugares insospechados hasta el momento, ¿no? En la historia. Ahora podemos ver recientemente a Rosa María, a la doctora Rosa María, rectora de la UPN, participar en el CONACES, en el Consejo Nacional para ¿cómo se llama? Para la educación superior, participar de tú a tú con todos las demás universidades tomadas en cuenta ahí. Eso no lo habíamos tenido. Eso es un resultado de la fortaleza que nos da la Ley de Educación Superior, al ubicarnos sí en un subsistema, sí con unas características, con unas particularidades sui generis, que eso es lo que no se pudo entender en el Congreso. Por eso no pudimos encontrar sinergias para construir una propuesta más poderosa, más acabada, pero estamos muy fuertes ahorita. Sí, a lo mejor nos falta mucho, pero tenemos la mayor fortaleza de la historia. Además, con todas las figuras egresadas de la UPN o relacionadas con la UPN que están por aquí y por allá, en los ámbitos políticos, cerraría con este reclamo que se hace de recuperar el carácter nacional, que es fundamental,
de recuperar la horizontalidad, de básicamente ver cómo las universidades pedagógicas pueden hacerse de mayor presupuesto, y no, a lo mejor no mayor presupuesto, de que este presupuesto llegue de manera más directa y sobre todo el federal, que es el que va a terminar fortaleciendo a las universidades y va a sostener estas autonomías que sean construidas por la propia comunidad, otorgadas, dadas por la autonomía por ley. Algo que también nos ha quedado claro en este proceso es que la autonomía se defiende día a día y no la dan una ley, un documento. Es la comunidad la que la tiene que ir formando, fortaleciendo, sosteniendo y proyectando. Bueno, con esto terminaría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi estimado Manuel. Bueno, pues ahora quisiera pasar a una sesión de cierre, en el sentido inverso en el que fuimos dando la presentación a nuestros invitados. Por lo tanto, le doy la palabra al maestro Juan Flores para que haga sus conclusiones, comentarios finales, hasta por 5 minutos. Adelante, maestro Juan Flores. Y bueno, yo quisiera decir que el esfuerzo que ha hecho el Grupo Refundación desde hace algunos años, como ya lo he mencionado, me parece que no ha sido un esfuerzo en vano. Lo que sucede, por ejemplo, en caso de algunos de los compañeros que se han convertido en francotiradores y detractores del esfuerzo de este grupo, de este gran movimiento refundacional de la universidad, pues no reconocen o no quieren ver, pero este esfuerzo de muchos años, ya lo dije yo la vez anterior que me invitaron, nos llevó a reunirnos con las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por lo menos en dos legislaturas. Nos llevó a reunirnos, ¿sí?, con especialistas muy connotados en términos de el ámbito laboral universitario o de instituciones de educación superior. También nos reunimos con el secretario de Educación del gobierno de Enrique Peña Nieto, con el subsecretario de Educación, con los cuales instalamos comisiones de trabajo para revisar las condiciones de la universidad y las posibilidades de su transformación de manera seria. También nos reunimos con el secretario de Educación del actual gobierno de la República, Esteban Moctezuma, por lo menos en 3 ocasiones. Lo digo esto no en un afán de querer, digamos, subrayar en demasía o de manera poco modesta el esfuerzo que se hizo. Lo digo en un acto de justicia a un enorme esfuerzo que muchos maestros y maestras de todo el país, con mucha convicción, realizamos para intentar transformar a la universidad. No fue una tarea nada fácil, pero nosotros estamos seguros que este esfuerzo, por ejemplo, y también vamos a otros candidatos, que eso no lo cuestionan, intentando, pues, digamos, que se lea como si los lectores fueran menores de edad. Claro que nosotros teníamos que difundir la propuesta y teníamos que promoverla con, por todas las instancias o medios posibles. Esa era nuestra apuesta, no ninguna afiliación perversa, como algunos intentan sugerir. Nosotros creemos que ese esfuerzo se vio reflejado en muchos actos, o en algunos actos importantes del gobierno. Voy a citar solamente uno. ¿Recordarán ustedes las 10 propuestas para educación que publicó Andrés Manuel López Obrador
Y creo que la número 5 hablaba, ¿sí?, de el necesario o urgente fortalecimiento de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Es la primera vez que la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí?, se visibiliza en un documento de esa naturaleza. Porque para varias de las administraciones de gobierno federal y muchas de las estatales, pues la Universidad Pedagógica ni la ven ni la oyen. Y otro documento del nivel de una ley general de educación que hace visible a la universidad, pues es esta nueva ley. Esta nueva ley general de educación superior. Y me parece que esos son elementos fundamentales que sí tenemos que tomar en cuenta para asumir con toda seriedad la búsqueda de la transformación de la universidad. Parece que tenemos que considerarlos. Y quiero, regresando a la ley, ver el transitorio que nos tiene ahora mucho en cuestión con esto del Congreso. El 21º dice: dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Universidad Pedagógica Nacional, por conducto de su Consejo Académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica. La viabilidad de modificar su naturaleza jurídica. Esto debemos de tomándolo muy en serio, desde la perspectiva de que nosotros actuaríamos de una manera indolente e irresponsable si no leemos de la mejor manera posible la realidad y las posibilidades que podemos encontrar en ella para lograr la necesaria transformación de la universidad. No la apuesta a todo lo que nosotros deseáramos, sino las condiciones más, digamos, justas, a las condiciones más elementales que posibiliten la transformación de la universidad, la refundación de la universidad. No repito los para qué, sino solamente ese propósito de la transformación de la universidad. Dejar pasar una oportunidad de esta naturaleza por empecinarnos en una posición única, porque así se plantea, es decir, fuera de la autonomía, todo es Cuautitlán. Fuera de la autonomía plena no hay nada. Fuera de la autonomía plena no podemos existir. Entonces, pues sería grave que con ese canto de las sirenas pudiéramos nosotros perder una enorme oportunidad de transformar a nuestra universidad, de recuperar el carácter nacional al que tanto hemos anhelado las unidades, y no subsumirnos a una visión, pudiéramos decir, territorial, que se edifica desde la visión reducida de un grupo de compañeros de la JUSCO, y no estoy tratando de subestimar, ni mucho menos de generar, digamos, ninguna división arbitraria, sino sí ubicar una aspiración que se convirtió en una posición irreductible, y que el mantener una posición de esta naturaleza nos vaya a nosotros a echar por la borda esta posibilidad a la que tanto hemos aspirado pues desde hace mucho tiempo. Desde una perspectiva donde hagamos nosotros una universidad autónoma ingobernable que limite las posibilidades de una decisión de aceptar la posible transformación de la universidad por parte de quienes van a tomar las decisiones. Bien, muchas gracias, maestro Juan Flores. Bien, pues hemos llegado al cierre, pues yo solamente cierro la reflexión con un poco de la reseña que bien hace Juan, y claro, estas reuniones, estas búsquedas, estas
estrategias que desde hace años, desde los tiempos de las campañas políticas, el Grupo de Refundación hizo para posicionar el tema. Yo creo que en mucho, efectivamente tiene razón, en que gracias al Grupo de Refundación el tema de la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional ingresa a la agenda de este gobierno y del Poder Legislativo. Pero bueno, lo que quiero señalar es que pues, se hizo no necesariamente para meter un tema en sí, para una propuesta en sí particular, una figura jurídica como ahora se debate, sino para introducir el tema de la transformación necesaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Y justo es lo que mencionas, ahí nos acompañaron distinguidos colegas de la postura, de la autonomía, inclusive, como se ha satanizado, pero inclusive en las reuniones con los candidatos de oposición, nos acompañaron colegas que están y bueno, yo no, justo como dice Juan, no es que los vamos a satanizar, porque también fueron a esa reunión, sino juntos estaban porque estaban en el mismo tema, el tema inicial, y creo que ese es el cierre que me gustaría señalar, así como en un inicio estuvimos juntos a pesar de nuestras diferencias de perspectiva, de enfoque, de proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer, para introducir en la agenda gubernamental el necesario tema de la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional una vez que se señale por el Congreso de la Unión, porque infortunadamente no seremos nosotros, sino el Poder Legislativo quien señale la figura jurídica y la reforma por la cual la Universidad Pedagógica deberá caminar. Ahí yo creo que nuevamente deberemos unificar los esfuerzos de quienes con buena voluntad, con verdadero interés queremos una transformación de la Universidad Pedagógica Nacional. Efectivamente mantendremos las diferencias como en un inicio las tuvimos, pero eso no impidió avanzar hasta el punto en el que estamos ahora, logrando ya un impulso realista hacia la transformación, y una vez que se logre esta nueva transformación legal, tendremos que avanzar hacia la transformación real de las estructuras, de los órganos de gobierno, de las formas de trabajo y toda la tarea que viene por delante. Pues muchas gracias. Bueno, déjame un segundito, Manuel, Miguel, ¿me permites? Adelante, Juan, adelante. Nada más se me pasó a decir, y por eso que estás diciendo, miren, igual lo subrayo, no es por ser inmodestos, pero bueno, nosotros estamos seguros porque seguimos y vivimos todo el proceso, incluso aunque no les guste a los autonómicos, este Congreso se deriva de este esfuerzo de refundación nacional. De ahí se tomó el acuerdo de ir hacia una consulta nacional, efectivamente, para buscar las posibilidades de transformación de la universidad. Y esto se dio desde las mesas de trabajo que se tuvo con las autoridades de este nuevo gobierno. Una prueba más es cuando su secretario de Educación fue a la universidad y dijo, vamos con la refundación de la universidad. Y ahí está grabado, ahí está en el video. Cuando estuvo Algo en el breve, doctor Miguel. Por supuesto, Mario. Ok. Ya no llegamos a mi segunda ronda. El asunto es de los escenarios posibles, de lo que viene, ¿no? Un escenario posible es que digan, perfecto, muy bien, avanza la autonomía. Yo creo que si esa fuera la respuesta, pues bienvenida, ¿no? Vamos a trabajar porque todavía falta mucho que trabajar ahí para hacer justamente pasar de la idea a la operación. ¿Cómo va a operar justamente esa idea de la autonomía? Y aquí están las ideas, muchas de ellas más, que tienen que acompañar: democracia, pluralidad, representatividad, etcétera, estructura nacional, carácter nacional, ¿no? Bueno, y ahí tenemos que trabajar juntos, por supuesto, y vamos a aplaudir que hayan aceptado la autonomía, perfecto. El otro escenario, segundo escenario, es que digan, están equivocados, compañeros, esto es inviable, esto no procede. Y ahí es donde está lo peligroso, digamos, cuando tú te cierras a una opción nada más. Y entonces el llamado sería también a la unidad para que podamos establecer una salida mediada, una salida
negociada y que aquí está justamente en la propuesta que hemos planteado y que hemos construido muchos compañeros de la universidad, ¿no? Plantear la vía de las autonomías sin que necesariamente lleguemos a la autonomía por ley. Ese es el siguiente paso, porque, repito y lo dije al principio, nosotros estamos a favor de la autonomía por ley, pero hay que cuidarla, hay que hacerla con mucho tiento, con manos temblorosas, porque se nos pueden escapar y se nos pueden colar ahí muchas cosas perversas, ¿no? Entonces, ojalá que el llamado sea a la unidad y veamos estos dos posibles escenarios. Es decir, si nos dicen que no se quede en el asunto patria o muerte, venceremos porque vamos a perder. No estamos en las condiciones de ganar así. Tenemos que negociar, tenemos que mediar, y en lugar de decir todo o nada y quedarnos en nada, mejor lograr este avance de las autonomías por la vía de la descentralización federalizada y trabajar juntos por un nuevo escenario, un tercer escenario que sería nuevamente recuperar la posibilidad y la viabilidad de una autonomía por ley para la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Bien, Mario, gracias. Cuando dije con esto quiero cerrar, no te estaba cancelando, disculpas si así se entendió. Aún tienes algo que decir, están tus minutos todavía disponibles. Bueno, pues lo dije más sintetizado, o sea, la idea entonces es un llamado a la unidad. Creo que tenemos que abandonar estas posturas, estas tentaciones de una cultura política eh, maximalista que termina en autoritarismo. Es decir, injuriar a quienes no piensen como yo, de traidores, de charros, de vendidos, etcétera. Acabar con esos maximalismos, y porque creo que hay más coincidencias que diferencias, y hay coincidencias de muchos tipos históricos, ideológicos, universitarios, vivencias universitarias, que yo creo que es lo que hay que exaltar y que hay que recuperar en conjunto. Yo creo que no hay una oposición de posturas, digamos, irreductibles. Creo que hay cosas más coincidencias que diferencias. El asunto es cómo podemos reconocer la complejidad y no quedarnos en esta visión unidimensional de mi gran ideario, de mi gran convicción, y entender la complejidad del momento. Ese es el llamado. Y eso nos implica romper con las cegueras, como plantea Edgar Morán, ¿no? Las cegueras del conocimiento, y en este caso de las cegueras políticas, de las cegueras irreductibles, de las cegueras militantes, con mi idea única como la única verdadera, y las demás son falsas verdades, o son mentiras, o son traiciones. Entonces, el llamado es a la unidad. Gracias, ahora sí. No, pues gracias a ti, mi estimado Mario. Y bueno, le pregunto a Manuel Campiña si hay algo que agregar para el cierre. Un tema que solamente que quedó ahí muy importante es qué va a ser la democracia para la UPN. Es algo que tenemos que construir, que tenemos que encontrar estas formas de gobierno descentralizadas, que no es una cuestión de ahorita, ¿eh? Yo lo recuerdo desde Silvia Ortega, donde decían que cómo tenía que encontrar formas de relación entre las universidades descentralizadas, cuando tenían el proyecto de que cada universidad fuera descentralizada en su estado. Bueno, eso no se logró, pero creo que es un tema que está ahí de fondo, y que con este posible Consejo Nacional Universitario tenemos que ver cómo opera desde lo regional, ¿no? Tomando las decisiones cerca de donde se requiere la acción. Sería ese mi comentario.
De acuerdo. Sí, muchas gracias, Manuel Campiña. Bueno, pues entonces, pues yo creo que la idea de cierre es justo la que estamos comentando conjuntamente los cuatro que estamos aquí participando. Seremos necesarios todas las voces, ¿no? Para construir esa democracia, ¿no? Pero también para construir nuestra nueva realidad, ¿no? La estructura orgánica, las nuevas autoridades. Ojalá esa autonomía sí se obtenga, la autonomía de gestión, la autonomía de la libertad de que los colegios, los grupos de formas democráticas podamos elegir a las autoridades, porque justo ese artículo que llama a la rectoría de la Secretaría de Educación Pública es peligroso en el sentido de que nos serviría muy poco cualquier tipo de autonomía si la autoridad de la universidad la sigue nombrando la Secretaría de Educación Pública, porque ahí habría como hay ahora, un gran control muy centralizado de las decisiones desde la Secretaría de Educación Pública a través del libre nombramiento y remoción del rector o rectora de la universidad. Entonces, ojalá eso cambie y ahí seremos necesarios todas las vertientes, voces, tendremos que aportar en nuevas discusiones. Seguro que no acabaremos de tener nuestras diferencias, pero esas diferencias ya tendrán que avanzar en propuestas más específicas de construcción de la universidad. Ya estaremos discutiendo las formas específicas, concretas de regular nuestra vida, y ojalá en ese punto encontremos ya formas más armónicas de trabajar, de debatir, de discutir y de plantear y replantear las ideas. Pues muchas gracias maestro Mario, gracias maestro Juan Flores, gracias maestro Manuel Campiña. Pues un saludo a todos, pues les deseo una excelente semana y nos estamos viendo la siguiente semana por acá en la Mesa Permanente de Política Educativa. Hasta luego. Muy bien. Y muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Mario, Manuel. Buenas noches, Juanito. Nos estamos Buenas noches, viendo Manuel. Buenas noches, Miguel. por ahí. Buenas noches a todos.